Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado Galeno. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de fisioterapia respiratoria. El ponente a cargo es el licenciado Fran Diego Castro. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el licenciado solicite su participación. Para todos los participantes que tengan dudas, consultas, pueden realizarlo al finalizar o cuando el ponente les indique. Aparte de ello, estamos dejando nuestros contactos de chat en el grupo de aquí del chat para que nos se puedan conectar o nos puedan contactar para lo que es el certificado, material o clase de data. Le doy el pase, licenciado Tami, buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes. Soy el licenciado Fran Diego Castro. Empezamos. Cuando hablamos de rehabilitación respiratoria, estamos hablando sobre, por ejemplo, en patologías, puede ser en temas de bronquios, asma, problemas con el esternón, con la caja torácica, que hay una dificultad para respirar, ¿ok? No es solamente basado para pacientes con problemas pulmonares, estamos hablando en pacientes en general. La rehabilitación respiratoria se define como un proceso a través del cual nosotros, como profesionales de la salud, junto al paciente y a su familia, ¿no? Porque siempre tenemos que trabajar también en casa, vamos a trabajar en un conjunto, en un equipo, para poder hacer que el paciente, conforme va llevando el tratamiento, vaya mejorando. No es solamente hacer el tratamiento en el consultorio o en el centro de terapia, o yo fui a su domicilio, trabajé una sesión y lo dejo para el día que me toca la siguiente sesión, ¿no? Una vez que el profesional ingresó a trabajar con el paciente, automáticamente uno le da unas indicaciones a los familiares y al paciente también para que él también pueda realizarlo, ¿ok? Cuando hablamos de rehabilitación respiratoria, estamos hablando de tres características básicas. El tratamiento individualizado, dirigido específicamente para un solo paciente, por ejemplo, digamos, pacientes con asma, bronquios, pacientes que tienen con un problema dorsal y también comprimió temas de las musculaturas de la respiración y hay una dificultad. Entonces ese paciente requiere un trabajo individualizado, pues, ¿no? Multidimensional es cuando trabajamos tanto los aspectos fisiopatológicos como psicosociales derivados de la enfermedad. Por ejemplo, como le mencioné hace un momento, digamos, llegue al centro de salud o al consultorio y le digan, pues no, ¿sabe qué, licenciado? Mi menor hijo, o mi padre o mi abuelo refiere todos los días falta de aire. Se le indican los corticoides, se le indica el salbutamol, pero aún así, sin eso él no puede vivir. Entonces ya estamos hablando de un caso de patología, ¿no? De fisiopatologías, que también estamos hablando de una bronquiasis, estamos hablando pues de un tema de un paciente asmático. Y el interdisciplinario es con el trabajo en equipo de diversos profesionales de la salud. Trabajamos de la mano, pues, junto a, si es un niño, vamos a trabajar junto a un pediatra, si es una persona adulta, junto a un neumólogo, si es una persona mayor, trabajamos de la mano del neumólogo, incluso hasta del otorrinolaringólogo, ¿no? Quienes son los profesionales que mayormente ven este tipo de casos. El objetivo fundamental y principal, más que todo, de la rehabilitación respiratoria es conseguir que el paciente alcance el grado, más que todo, alcance el máximo grado de autonomía y así pueda mejorar el tema de calidad de vida, ¿no? Como vuelvo a repetir, más que todo para que el paciente ya en casa pues no tenga la dificultad respiratoria por las noches. A veces he visto pacientes que llegan con los familiares, con los abuelos y dicen, no, puse una olla hervida, le eché un poco de menta o mentol y eso lo hizo que lo respirara. Pero hay que saber también cuándo utilizar ese mecanismo natural. Por ejemplo, en pacientes que sufren de asma, yo no lo puedo hacer y que inhale un tema de mentol,
o que me inhale un tema de eucalipto. Hay que saber en qué tipo de pacientes se le puede dar ese tipo de indicaciones de forma naturales. En el tema de la actividad física, no estamos hablando de que el paciente pues me salga a correr o que el paciente pues se meta al gimnasio ni nada por el estilo. Estamos hablando de actividades físicas rehabilitadores, ¿ok? Lo que me va a dar el beneficio de la actividad física es mayormente es para poder trabajar el sistema cardiovascular, para saber controlar el tema del sistema circulatorio, del corazón, el sistema importantísimo acá, que es el sistema respiratorio, y sobre todo también pues el locomotriz, más que todo, y lo más importante, el sistema nervioso, para que todos mis músculos funcionen correctamente. En el sistema cardiovascular, lo que vamos a mejorar es la circulación, el tema de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, contracción cardíaca, y más que todo disminuir el colesterol. Porque si mi paciente sufre un respiratorio y está subido, déjenme decirles que ese paciente, por más que luche, por más que haga los ejercicios terapéuticos o por más sesiones que se le indique, si está subidito de peso, si hay un tema de colesterol, ese paciente nunca va a tener una mejora rápida, va a ser demasiado lento e incluso no va a haber ni hasta mejora. ¿Ok? Entonces, uno también hay que indicarle es una dieta balanceada al paciente, y más adelante ahí le voy a enseñar la diapositiva de pacientes, qué tipo de alimentos deben de consumir para tener este tipo de recuperaciones en problemas respiratorios. ¿Cómo es una actividad física o un ejercicio rehabilitador en pacientes cardiovasculares? Si mi paciente sufre del corazón, es obvio que yo no lo voy a mandar a que se me ponga a correr 3 vueltas a la manzana o que me corra 10 cuadras, ¿no? Si mi paciente tiene un problema cardiovascular, lo que yo voy a hacer en este caso mayormente son ejercicios de movilidad, ¿no? Por ejemplo, trabajarle con pelotas, trabajarle con ligas, unas pequeñas caminatas a mi alrededor, sencillamente para evitar a que mi paciente haga una respiración acelerada y el corazón también comience a acelerarse y pues llevar a un caso más extremo, ¿no? En el sistema respiratorio lo que vamos a trabajar más que todo es la respiración en la elasticidad pulmonar. Además vamos a hacer ejercicios rehabilitadores más que todos a mis pulmones para recibir un buen oxígeno y llevarlos a que mi paciente pues vaya abriendo todo lo que viene a ser los músculos de la respiración para que mi diafragma pueda trabajar. Entonces vamos a aumentar también la capacidad ventilatoria y más que todo también vamos a mejorar la oxigenación de la sangre, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar esta actividad física con este paciente? Respiraciones profundas. Por ejemplo, hago que mi paciente inhale, haga un movimiento y lentamente vaya exhalando. Como hay otro mecanismo que yo siempre utilizo en mis pacientes, es que, por ejemplo, me respiren, inhalen profundamente y conforme va hablando, va botando el aire. Ese es un buen ejercicio para el tema del diafragma, para el tema de la elasticidad pulmonar, ¿no? Por ejemplo, yo respiro profundo y conforme voy haciendo la explicación de la clase, yo voy botando el aire sin necesidad de expulsarlo de una forma exagerada. Por ejemplo, conforme ahí yo sigo hablando, ya yo no tengo aire para expulsar y mis pulmones están trabajando correctamente. Por eso que los cantantes, ¿no? Cuando van a hacer una presentación, ¿qué es lo que hacen? Siempre cuando están cantando, respiran profundo y comienzan a cantar. Y poco a poco ellos van botando el tema del aire. ¿Por qué? Porque su diafragma está trabajando correctamente y le está llevando una buena oxigenación a los pulmones. En el sistema locomotriz, lo que vamos a trabajar es la movilidad articular, movimiento de la fuerza y de la flexibilidad. Vamos a disminuir la fatiga y más que todo vamos a disminuir los efectos de la osteoporosis. Mayormente para pacientes, por ejemplo, siempre lo sufren los pacientes de la tercera edad, pacientes geriátricos, que tienen problemas articulares, ya sean de artritis, artrosis, osteoporosis, osteopatía, ¿no? Son pacientes que a veces también tienen un problema de respiración, tienden a ahogarse, ¿no? Entonces, mayormente a estos pacientes se le va a trabajar en general. ¿Cómo se le va a trabajar de forma general?
calmando los dolores articulares. Una vez que ya yo haya calmado los dolores articulares, hago que mi paciente pues se suba a un tema de bicicleta y comience a pedalear lo mínimo que puede. Si es un paciente que no puede realizarlo, entonces lo hago caminar yo, eh, digamos, unos 5 minutos con una respiración lenta. Y una vez nuevamente regresa al consultorio y comienza a trabajar una respiración normal. Obviamente cuando son pacientes por temas de movilidad articular, ¿no? Hay algunos que cuando caminan demasiado tienden a cansarse. Obviamente eso lo sufren las personas que están subidas de peso. En el tema del sistema nervioso, vamos a hacer la coordinación motora, mejorar el equilibrio, el insomnio, la capacidad de memoria y más que todo va a mejorar las relaciones humanas y la autoestima. Por ejemplo, personas que andan decaídas, productos de que eh, pueda estar gordita y sufra una autoestima muy baja. ¿Por qué? Porque cuando corre, pucha, no llega ni a mitad de cuadra y comienza a agitarse demasiado, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el beneficio de la actividad física acá en ellos? Va a disminuir el tema del colesterol, a quemar grasas, a mejorar el tema de respiración más que todo. Por ejemplo, en el sistema nervioso, cuando llega, por ejemplo, al consultorio, pacientes que tienen problemas con la zona dorsal, cuando yo les hago la evaluación y le hago que respiren profundo, hay algunos que me refieren dolores en el esternón. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Primero trabajarle la respiración lenta, cogiendo una pelota de gimnasio, la pelota grande, y ellos respiran profundo y van haciendo los movimientos y van botando el aire lentamente. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer eso? Va a ser un tema de relajación de los músculos de la respiración, más que todo. Siempre a los pacientes que recurren con este tipo de tratamiento es obvio que ya han pasado por el médico o nosotros mismos le damos a las indicaciones que dejen de fumar, porque siempre puede de fumar, el humo, el cigarro es totalmente dañino, pues, ¿no? Claro, o sea, en el sistema cardiovascular, mayormente esos son pacientes, para pacientes que sufren, son hipertensos, pacientes que sufren del corazón, les da taquicardia, se les acelera el corazón, o incluso hay pacientes que sufren de arritmia. Entonces, a ellos lo que se le hace mayormente son ejercicios dentro de un espacio pequeño, o sea, conmigo nada más. No pueden tener un tema de aceleración, ¿no? Un tema de aceleración de respiración. ¿Por qué? Porque pueden hasta comenzar a tener un tema de taquicardia o incluso subirse hasta la presión. Entonces, a ellos solamente se le hace un ejercicio de caminata con la respiración totalmente normal o lenta. Por ejemplo, la prescripción del ejercicio físico es el proceso mediante el cual se recomienda a una persona en régimen de actividad física de forma sistemática e individualizada. ¿Ok? Mayormente esto de acá se basa también más que todo en libros y mecanismos, pero si yo soy un buen diagnosticador, soy un buen evaluador, entonces yo le voy a indicar el tiempo correspondiente a mi paciente, ¿no? Porque de acuerdo a la evaluación que yo le haga o los resultados que mi paciente tenga, yo le voy a poder hacer ese tipo de ejercicios. ¿Y cuánto tiempo de ejercicios va a realizar? ¿Cuánto tiempo de respiración también va a realizar? El tema de la prescripción de ejercicio varía, como voy a repetir, en pacientes según las patologías que también tiene, ¿no? Ya eso es un tema analizador por parte de ustedes, es dependiendo a qué tipo de paciente están llegando. O sea, si es un paciente, como voy a repetir, problema cardiovascular, que sufre el corazón, ¿verdad? No lo vas a hacer un ejercicio pues que dure 90 minutos y constantemente corriendo o trotando. No, igual, si es una persona geriátrica que tiene un tema de artrosis, no lo vas a hacer que me cargue pesas. Entonces, esto de aquí, la prescripción o ejercicio que uno indique, el tiempo que uno indique ya es dependiendo de la patología que el paciente tiene. Por ejemplo, mayormente, este tipo de ejercicios, ya que está aquí, por ejemplo, que se le indica cada semana aumentar la actividad física, es para principiantes mayormente. Para pacientes que nunca han llevado un tema de ejercicios
de mecanismos respiratorios o para pacientes que por primera vez van a hacer un tema de ejercicios, ¿ya? Se le va indicando de paso, poco a poco, mejor dicho, un tema de aumento de actividad física, ¿ok? Por ejemplo, si el primer día con ustedes hizo una rehabilitación de, digamos, 20 minutos o 15 minutos, bueno, empezamos en la próxima sesión que le toca, le aumentamos unos 3 a 5 minutos más, ¿ya? Varía en el tiempo y también varía según el ejercicio que uno le indique al paciente que va a realizar. Por ejemplo, si se encuentra inactivo, estamos hablando pues de un paciente que no puede levantarse de la cama, ¿no? O un paciente que está en silla de ruedas y no va a poder caminar, trotar, ni correr, ni nada por el estilo. Entonces, este tipo de pacientes siempre se les trabaja más que todo las partes de los brazos, en la parte de la respiración, cómo lo trabajaría, por ejemplo. Si es un paciente que solamente está postrado en una silla de ruedas, pero sí mueve la parte de los brazos, la cabeza, entonces se le trabajos con ligas, trabajos con pelotas, que me trabaje las manos, siempre con manteniendo una respiración extenta. Pero si es un paciente que está totalmente postrado en una cama, que no se puede mover, hablamos de un hemipléjico, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo? Simplemente que él vaya respirando profundamente y bote el aire lentamente y nosotros vamos haciéndole el tema de los movimientos, ¿no? Uno le va haciendo los estiramientos, lo va a hacer, uno mismo le va a levantar los brazos, las piernas, para que el tema también de la respiración trabaje y la movilidad de sus músculos también. Pero si es un paciente que, por ejemplo, constante, que es un paciente que le gusta pues el gimnasio y bueno, lamentablemente producto de una lesión respiratoria, digamos, o producto de una alergia, él sufre de bronquios, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ese tipo de pacientes es que se refiere, que nosotros le vamos a ir aumentando la, la intensidad de la respiración, pues, ¿no? Lo que siempre vamos a evitar en un paciente, eso ya es producto, como vuelvo a decir, de que los mismos familiares también le indiquen, es que, por ejemplo, lo que le vamos a limitar al paciente, ¿no? Es que mayormente se la pase todo el día en la televisión y, pucha, si yo le indiqué que me haga ejercicio de 10 minutos y va a realizar un minuto, 2 minutos y luego se va a aburrir porque no es lo de él, entonces vamos a tener que limitarle pues el tema de ver televisión, el tema pues de que se la pase todo el día echado o sentado. Siempre cuando son pacientes geriátricos, más que todo, se le manda temas de actividades físicas o más que todo recreativas de 2 a 3 veces por semana. Por ejemplo, a un paciente geriátrico no lo vas a mandar a que vaya a jugar fútbol, pues no. Entonces a este tipo de pacientes mayormente se le hace flexibilidad y fortaleza. Por ejemplo, temas de yoga, estiramientos con ligas, levantar pesas pues de 1 kilito, de 2 kilos, mayormente para que este tipo de pacientes geriátricos vayan trabajando el tema de muscular más que todo. Por ejemplo, si es un paciente, digamos, que está abarcando entre los 30 a 50 años, 60 años, se le puede dar indicaciones de manejar las bicicletas, se le va a dar una serie de ejercicios de que, por ejemplo, me salga a caminar unos 15 a 20 minutos, y más que todo los recreativos es para pacientes que están a partir de los 50 para adelante, ¿ok? Que ellos son pacientes que tienden a sufrir bastante estrés, más que todo para ellos, ¿no? Por ejemplo, la caminata, el ir a jugar el tenis, esos son ejercicios de recreación. Y ya, pues para pacientes que, por ejemplo, tienden en la adolescencia, mayormente a ellos sí se le da un ejercicio más que todo de todos los días. Por ejemplo, de sacar a pasear el perro aproximadamente 40 minutos, que casi creo que todo el mundo lo puede hacer, hasta los pacientes geriátricos. Pero sí, por ejemplo, salir a correr, salir a trotar, a jugar el fútbol, son mecanismos que van a ayudar a la respiración. Ojo, pero si es un paciente asmático, nunca por nunca lo voy a mandar a que corra o nunca por nunca lo voy a mandar a que me haga hacer un ejercicio de jugar fútbol.
lo que voy a hacer con ese tipo de pacientes, más que todo, qué tipo de ejercicio hacerle, es manejar una bicicleta, pero una bicicleta que vaya lento, no desesperado a ponerse a hacer carreras, ¿no? A una persona que sufre de sobrepeso y que tiende a agitarse rápido, yo no lo voy a mandar pues a correr, ni a manejar bicicleta, ni nada, pues, no, yo sé que no lo va a hacer. Por ejemplo, ese tipo de pacientes lo que voy a hacer es que trabaje dentro de mi consultorio observándolo, por ejemplo, jugando conmigo con las pelotas, hacer un mecanismo de trotar solamente ahí él en su sitio, una trotadera de a lo mucho, pues, una trotadera de a lo mucho 2 a 3 minutos con un descanso aproximado de 5 a 6 minutos para que nuevamente el tema de respiración se le vaya disminuyendo, porque es un paciente que todo el tiempo va a estar agitado, todo el tiempo va a estar agitado, si es un paciente obeso, pues, con sobrepeso. Entonces, a ese tipo de pacientes siempre hay que tratarlos más que todo lento. En el tema de manejar la bicicleta, el paciente puede manejarlo aproximadamente entre 20 a 25 minutos, no hay ningún problema, pero si no está acostumbrado a manejarlo siempre, lo vamos a trabajar primero con unos 10 minutos, porque si no está acostumbrado y se va a meter una bicicleteada de 15 a 20, 25 minutos, es de hecho que le va a doler luego las piernas y eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? De que el paciente sufra algún tipo de dolor. Muy bien. Este tipo de, por ejemplo, de fisioterapia respiratoria, el anterior ha sido rehabilitación respiratoria, que son totalmente distintos. La rehabilitación respiratoria es la movilidad, la actividad, ¿no? Cuando usted hablamos de terapia física y rehabilitación, la terapia es el tratamiento que mi paciente lleva, por ejemplo, los agentes físicos, los medicamentos que uno le indica, y eso vienen a ser las terapias. Y la rehabilitación ya vienen a ser todos los movimientos que mi paciente está realizando. Por ejemplo, en el tema de la fisioterapia respiratoria. Es hoy en día uno de los pilares que se asienta más que todo en la rehabilitación respiratoria para tratar al paciente con enfermedades respiratorias crónicas. Por ejemplo, cuando sucedió esto del COVID, se usó bastante el tema de las fisioterapias respiratorias, ¿no? Se usó bastante este tema de la rehabilitación respiratoria para pacientes post-COVID, por ejemplo, ¿no? Que el paciente refería de que se agitaba demasiado, que no podía estar sin el oxígeno porque se agitaba. Por ejemplo, yo he tratado pacientes con COVID y pacientes post-COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ese tipo de pacientes, ¿qué se les realizaba cuando estaban con el COVID puesto un oxígeno? Simplemente lo que nosotros hacíamos éramos trabajarles estiramientos musculares, relajaciones, yoga, pero postoperatorio ya trabajábamos el tema de, por ejemplo, hacerlos caminar, ¿no? Le colocamos otra vez el oxígeno para que nuevamente retome el ritmo de la respiración. Por ejemplo, en ese tipo de patologías, en ese tipo de afectaciones es más difícil tratar ayudar al paciente. Por ejemplo, el objetivo general de este tipo de fisioterapia respiratoria es prevenir las posibles disfunciones respiratorias. No es solamente prevenir, también es tratar en ese momento la disfunción que tiene el paciente. Porque si es un paciente asmático que es incontrolable, que todo el día tiene que estar con un inhalador, con un salbutamol, eh, no vamos a esperar pues hasta que el paciente se comience a ahogar, termina de ahogar para que nosotros recién empezamos a trabajar, ¿no? Mayormente este tipo de pacientes con asma se le trabaja siempre manteniendo la respiración, o sea, soportando la respiración, un tema de inhalación, ¿no? Hacemos que inhale y esperamos unos 10 segundos y le hacemos que bote el aire. Con ese tipo de pacientes trabajamos de esa forma. Por ejemplo, lo que hacemos en el control de la respiración, el ejercicio en posición de tumbado, va boca arriba, por ejemplo. Es la inhalación y la exhalación, inhalación por la nariz, exhalación por la boca. ¿Ok? ¿Para quiénes son este tipo de ejercicios? Por ejemplo, son para pacientes que suelen eh, ahogarse o mantener siempre pues un, una- un tema de constante atoraciones, por ejemplo, cuando el tema del epiglotis se le queda pegado a la garganta. Entonces,
tratamos de que hacer que el epiglotis tome una fuerza para evitar que se mantenga pegado todo el tiempo a la garganta. Para este tipo de patologías es como se trabaja el ejercicio de posición de tumbado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empezamos con unos ejercicios que usted debe realizar tumbado. Vamos a relajar mejor y hacer que la respiración sea lo más lenta y tranquila posible, ¿no? Vamos a hacer que estos ejercicios se repitan tantas veces como al paciente le resulte cómodo. Colocamos, por ejemplo, las palmas de las manos completamente relajadas sobre el abdomen y vamos a hacer un tema de inspiración, ¿no? Un tema de inhalación, tranquilo y hinchando al mismo tiempo el abdomen, ¿no? Donde están las manos, y vamos a mantener el aire dentro de 1 a 2 segundos y luego vamos a exhalarlo, a botarlo, ¿no? Ese es el tema del ejercicio en posición tumbado, por ejemplo. Luego vamos a coger en la parte de las costillas, ¿no? Más que todo, no como profesional de la salud, ya vas a saber, pues indicarle al paciente dónde están las costillas flotantes. Más o menos a esa altura es donde vamos a colocar las manos. Y vamos a inspirar nuevamente con tranquilidad y nuevamente 1, 2, hasta 5 segundos vamos a botar el aire. Es para ese tipo de pacientes, como le expliqué, que por ejemplo se les queda pegado el epiglotis a la garganta y tienden a atorarse todo el tiempo, al momento que van a pasar el alimento y comienzan a toser constantemente, a pacientes que por ejemplo sienten el olor por ejemplo, el ají, ¿no? Hay pacientes que sienten el ají normal, pero hay pacientes que huelen el ají y comienzan a atorarse, a toser en exceso. Para ese tipo de pacientes es este tipo de ejercicio. El ejercicio en posición sentado, por ejemplo. El ejercicio en posición sentado es más que todo estar sentado en una silla, por ejemplo, en algo recto, en algo plano, con la espalda recta y las piernas ligeramente separadas. Vamos a poner las manos sobre las rodillas cruzándolas, vamos a inhalar y al mismo tiempo vamos a subir las manos en forma de V. Con ello vamos a expirar por la boca con los labios fruncidos y baje lentamente los brazos hasta volver a poner las manos cruzadas sobre las rodillas. ¿Qué es lo que va a hacer esto? ¿Para qué tipo de pacientes es esto? Mayormente son para pacientes que sufren de dolores torácicos, de dolores en las zonas dorsales, por ejemplo. No sé si alguna vez les ha llegado al consultorio y llega un paciente y dice, doctor o licenciado, ¿sabe qué? Tengo dolor, mucho dolor en la zona de la parte media de la espalda, pero ¿sabe qué? Cuando respiro me da un dolor en el esternón, ¿no? Ese es producto de que los músculos de la respiración están siendo atacados o contraídos. Para este tipo de pacientes es que se les trabaja este tipo de ejercicios, por ejemplo. Cuando el paciente siempre que llega a consulta y hay un tema de dolor dorsal, y cuando respira duele el esternón, es para este tipo de paciente. O por ejemplo, para el paciente que indica, ¿sabe, doctor? Lo que pasa es que cuando me agacho, y a veces no, uno tiende a inhalar y exhalar en el momento, me duele. Entonces, hacemos este tipo también de ejercicios. En el ejercicio de brazos, por ejemplo, esto mayormente es para pacientes geriátricos, ¿ok? Como ven en la misma imagen. El objetivo de esto es tonificar los brazos y facilitar la realización de las tareas diarias, ¿ok? Vamos a inhalar por la boca al subir y vamos a soltar el aire por la boca al bajar. ¿Qué vamos a hacer acá? También vamos a levantar los brazos por delante del tronco hasta el máximo que pueda por encima de la cabeza y lo vamos a mantener por 3 segundos y luego bajarlo. Este mayormente se trata de un tema de estiramiento. De estiramiento al momento que, por ejemplo, el abuelo o la abuelita se levanta, se le puede realizar este tipo de estiramientos. ¿Para qué? Para que sus músculos se relajen, para que también la sangre lleve una buena oxigenación. Entonces, este tipo de ejercicios son para pacientes geriátricos que cuando recién se levantan, hagan este tipo de estiramientos, este tipo de respiración para que estén relajados durante el día. Acá, lo más importante, el tema del control de alimentos para pacientes más que todos
que sufren de obesidad y se les hace difícil hacer una marcha en tema de respiración. Todo el exceso de peso como el déficit es perjudicial tanto para el paciente, para uno mismo como para ese paciente. Son gritos y nosotros necesitamos que se levanten cuando ponemos todos en la camilla, que por ejemplo hagan algún tipo de actividad o algún tipo de rehabilitación. Lo que debemos mantener es una dieta equilibrada para conseguir un peso óptimo, como dicen, ¿no? Si tu consultorio siente que es obeso, tiene bronquios, es asmático, ¿qué vas a imaginar tú? ¿Qué vas a hacer? Lo único que vas a decir, inhálelo o colóquele oxígeno, porque por el sobrepeso, yo me acuerdo que a mí me explicaron y me dijeron que en hacerle la terapia y va a demorar él mucho en recuperarse, incluso no se va a poder ni recuperar. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que tener en cuenta y hablar siempre con el paciente, tanto con el paciente como con el familiar, de indicarle ayudar a bajar de peso. Porque si es un paciente con obesidad, no va a poder tener un tema de respiración normal. Es por ello fundamental una dieta rica en frutas y verduras y prestando especial atención tanto en la frecuencia de las tomas como en el volumen de la misma. La mejor bebida es el agua. Se recomienda la ingesta diaria de 1,5 litros, ya que le ayudará a fluidificar las secreciones. A ver, yo también tengo la especialidad, ¿ya?, de alimentaciones deportivas, ¿ok? Les explico. Cuando yo tomo agua en exceso, o cuando tomo agua, así porque me dijeron que me tomaron 1,5 litros de agua, o 2,5 litros de agua, o 2 litros de agua, o 4 vasos de agua, sin que yo lo quiera, sin que mi organismo lo quiera, lo que yo voy a hacer es expulsarlo mediante la orina. Entonces, eso es falso, totalmente falso, que porque yo tomo agua voy a quemar calorías o mi cuerpo se está purificando. Eso es totalmente mentira, ¿ok? ¿Cuándo debo tomar agua? Cuando mi cuerpo me lo pida. Si, por ejemplo, hoy hice ejercicios, y esto le sucede a muchas personas que van al gimnasio, ¿no? De que se la pasan 2, 3 horas en el gimnasio, ejercicio, cantidad, sudan un montón, sudan. Llegan a casa y se zampan hasta 1 litro de agua, 2 litros de agua. El sudor que botaron, ¿ok? Las sales minerales que botaron mediante los poros, lo recuperan tomando el agua. Lo recuperaron tomando el agua. Entonces, yo solamente debo de tomar agua. Claro que el agua es bueno en mi organismo, pero debo de tomar agua solamente cuando mi cuerpo lo pida, cuando mi organismo me lo pida. A veces hay pacientes que sin que mi cuerpo pida, dame un vaso de agua. A los 5 o 10 minutos, dame otro vaso de agua porque me dijeron que tengo que tomar bastante agua. Y a los otros 5 minutos, dame otro vaso más de agua. Si se dan cuenta, cada vez que uno toma el agua sin necesidad de que mi cuerpo lo pida, lo expulso por la orina. O incluso puedo tener hasta retención de líquido, por el simple hecho de que yo escuché que tenía que tomar bastante agua. Eso es totalmente falso, eso es un mito que me digan que yo tengo que tomar agua de 2 litros al día. Yo, por ejemplo, yo como personal de salud y como lo vuelvo a repetir, tengo la alimentación en deportistas, yo no tomo agua, a veces pasa un día de que yo no tomo agua. Puedo tomar mi jugo y todo, pero exclusivamente agua sola no consumo. ¿Por qué mi organismo no me lo pide? Hay momentos donde me da bastante sed y tomo el agua. Nada, y no es necesario que yo tenga que tomar el agua a cada rato o cada minuto que pase. La dieta equilibrada, estamos hablando en no morir de hambre más que todo. Por ejemplo, si yo veo a un paciente que es gordito y le gusta comer bastante, yo no lo voy a privar a que coma. Lo que yo tengo que hacer es darle una dieta balanceada, ¿no? Tratar de hacer que no me combine dos carbohidratos a la vez, y si me puede eliminar los carbohidratos, muy bien, sería mejor. Los carbohidratos son los que me dan energía a mí, ¿ok? Son el encargado de darme la energía. Mi cuerpo siempre va a necesitar algún carbohidrato, pero si es un paciente obeso y le sigo dando carbohidratos, él lo va a generar en grasa, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer a él es bajarle más que todos los carbohidratos.
Más que todo, darles bastante proteínas. No va a morir de hambre. O sea, sería una maldad decirle, ¿sabes qué? No comas y solamente toma todo el día agua. Se va a deshidratar. Todo el mundo sabemos cuáles son las comidas ligeras y cuáles son las comidas chatarras. Creo que eso lo enseñaron desde un comienzo del colegio, ¿no? Por ejemplo, la mantequilla y la margarina. Si es un paciente gordito, yo no le puedo dar que consuma eso, ¿no? Porque eso es grasa, grasa total. Pero doctor, mi cuerpo también necesita grasa, grasa natural. Cómete una palta, pues, o un aguacate como lo conocen en otros países. Cómete la mitad de una palta entera si es posible, porque la palta lo que va a generar es convertir la grasa mala en grasa buena, en bajarte el tema del colesterol. Te va a ayudar también con el tema de los triglicéridos. Esa es una buena grasa. Hay mucha gente que dice, doctor, pero yo uso mi aceite de oliva y, pucha, bacán, lo uso mi aceite de oliva y con eso frío mi pollo, con eso frío mis cosas. Cuando tú echas el aceite a la sartén con candela y colocas un pedazo de carne o de pollo, lo estás convirtiendo en una grasa trans. Y es totalmente mentira que porque es aceite de oliva extra virgen o la virgen que quieras, no importa, lo estás convirtiendo en una grasa trans. Solamente se puede consumir el aceite de la oliva directamente a las ensaladas, porque es de oliva. Evitar los dulces, los embutidos, todo lo envasado hace daño, todo el mundo sabe eso. Evitar los refrescos envasados y más que todo actividad física, bastante actividad física. Y hay, a veces yo escucho a las personas que van al gimnasio que dice, oye, cómete huevos pero sin la yema, ¿no? Porque la yema es el colesterol, dicen algunos, ¿no? Pero los pollitos, ¿de dónde nacen? Los pollitos nacen de la yema. Entonces, por ende, la yema es vida, ¿no? Yo siempre le digo esto a mis pacientes, ¿no? A mis pacientes que son deportistas. Hoy, el día de hoy, te vas a comer 3 huevos y te los comes con todo y yema. Yo no tengo ni un deportista que sea obeso o algún deportista que me sufra de colesterol o triglicéridos. Claro que si le doy todos los días, le va a hacer daño, pues no, por ende, todo en exceso es dañino. Pero si yo le indico a mis pacientes 2 veces por semana que consuman 3 huevos con todo y yema, o sea, yo no le estoy ocasionando un daño a mi paciente. Eso de que no consuman la yema es un mito total. Y más que todo, el que va a ayudar a quemar la grasa, a bajar el colesterol, siempre van a ser todas las frutas y vegetales verdes. Manzana verde, el brócoli, el coliflor, todo lo verde siempre me va a ayudar. ¿Por qué? Porque tiene bastante agua, bastante líquido. Por ejemplo, el programa de rehabilitación respiratoria. El programa de ejercicios. ¿Qué es lo que primero debe de considerar yo como profesional ante mi paciente antes de comenzar un cronograma de ejercicio? Por ejemplo, se los indiqué de un comienzo. ¿Alguien sabe qué es lo que debo considerar primero antes de que darle un plan de tratamiento o un cronograma o un programa de ejercicios a mis pacientes? ¿Alguien sabe qué es lo que primero tengo que analizar antes de? Índice de masa corpórea. Aparte de eso, lo más importante, se los indiqué de un comienzo. La capacidad respiratoria, ya, pero ¿por qué? Lo primero que yo tengo que evaluar, ustedes como profesionales, como técnicos, como licenciados o como futuros profesionales, ¿qué es lo que deben de evaluar antes de darle un tratamiento? Exactamente, el estado de salud en general. ¿Por qué? Porque si tú no le preguntas a tu paciente qué otro tipo de patología tiene, te la vas a jugar a la suerte. Porque si tu paciente sufre del corazón y lo vas a hacer que haga bicicleta ergométrica por unos 40 minutos, lo vas a matar. O si tu paciente, por ejemplo, tiene una hernia inguinal, lo primero que vas a hacer es a tu paciente lo vas a matar de los dolores. Entonces, uno siempre tiene que evaluar primero al paciente para darle una indicación a un tratamiento a seguir. Eso es lo primero que uno debe de aprender. Lo primero es ese.
siempre revisarle las historias clínicas al paciente o hacerle la evaluación correspondiente. Exactamente. ¿Ok? Lo primero, el programa va. Entrenamiento, resistencia de extremidades inferiores, superiores, fuerza y músculos respiratorios. ¿Ok? Vamos a trabajar la bicicleta ergométrica, el tapiz rodante, el andar, subir esas escaleras. Las intensidades dependen de ustedes, la duración depende de la patología que tiene su paciente. Si, por ejemplo, a ver, ¿quién lo sabe? Si a mi consultorio llega un paciente que sufre de asma, aparte es hipertenso, tiene problemas con el corazón y encima es obeso, se le puede mandar a que me realice un tema de bicicleta, un tema de bicicleta ergométrica, y si lo mando por unos 10 minutos, ¿ustedes creen que está bien? ¿Alguien sabe si está bien de que yo lo mande a ese paciente a la bicicleta? ¿O que lo mande a caminar por unos 40 minutos? O ya, al menos que... Pero yo estoy hablando más que todo de un paciente que sufre del corazón. ¿Qué tipo de ejercicio los mandarías a realizar, por ejemplo? ¿Y cuánto tiempo de ejercicio los mandarías a realizar? Ya, solamente imaginemos que tienen problema del corazón y es obeso, ya, solamente esos dos. Y que, a ver, ¿qué tipo de ejercicio se le mandaría y por cuánto tiempo lo mandarían ustedes? Claro, voy a evitar que se acelere el sistema cardíaco, pero ¿cómo lo voy a hacer que se evite? ¿Cuánto tiempo de ejercicio y qué tipo de ejercicio lo voy a mandar a hacer a que haga? Ejercicio diafragmático. Si es un paciente con el corazón y es obeso, ¿por qué crees que un paciente con problema cardiovascular debe andar por lo menos media hora si también es obeso? ¿Tú crees que ese paciente va a terminar bien en tus manos? Está contraindicado, exactamente. Si es un paciente con problema cardiovascular, si es un paciente obeso, ¿cómo lo voy a mandar yo a que me haga ejercicio al menos 30 minutos? Déjame decirte que vas a tener que estar al costado con un balón de oxígeno o de emergencia un salbutamol y mandarlo de emergencia. Porque si es un paciente con problemas cardiovascular y encima es obeso, yo corro un riesgo a que ese paciente, sin haberle revisado antes, una evaluación o sin saber yo lo que tiene mi paciente, porque pueda que revisé las historias y me indigan, ¿sabe qué? Lo revisé su historia clínica del anterior doctor que lo atendió y me indica que hay un tema de una arteria obstruida producto de la grasa. Todo eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Un buen licenciado o un buen profesional indicado en la terapia respiratoria, lo primero que yo tengo que hacer es, claro, vamos a trabajar en las movilizaciones, pero acá lo más importante es el tiempo, la duración y qué tipo de ejercicio voy a realizarlo, ¿ok? Esto solamente, por ejemplo, es un curso totalmente sencillo. Pero si a mí me hubieran dado este dato en la universidad y hubiera respondido eso, déjenme decirle que automáticamente me hubieran jalado. Lo primero que yo tengo que hacer a una respuesta concisa es evaluar al paciente, ¿eh? Si ya sé que tiene un problema de corazón, aparte de eso, ahora me toca evaluar las otras historias. Saber si mi paciente tiene un problema con trombosis, si mi paciente corre un riesgo a trombosis, si mi paciente tiene una de las arterias obstruidas producto de la grasa, tengo que saber si mi paciente sufre del colesterol, tengo que saber si mi paciente sufre de triglicéridos, si está llevando un tratamiento o no. Todo eso es lo que yo tengo que evaluar. Y si yo veo que todo está correcto, entonces si yo sé que es un problema de corazón y es un problema obeso, entonces lo que yo tengo que hacer primero es hacerle un ejercicio de principiante, en la cual a lo mucho va a durar 10 minutos y solamente tiene que ser en un sitio cerrado conmigo, en un cuadrado chiquito para que él comience a caminar, puesta unas ligas, unos estiramientos, sin exceso de la respiración, sin exceso de respiración continua, porque si no, lo que voy a suceder con ese paciente es que lo ahogue, ¿no? Producto de la obesidad, y encima que el tema del corazón se le comience a acelerar. Eso es lo que yo tengo que evaluar antes de iniciar un plan de tratamiento con mi paciente.
El tema de la fisioterapia respiratoria no solamente está indicado para pacientes con problemas de respiración, ¿ah? También está indicado para pacientes deportistas, que de repente hubo un paciente que sabe que doctor, yo me dedicaba al fútbol, pero dentro del campo tuve una lesión de hace 3 meses y hace 3 meses estoy parado. Y ahora, doctor, sabe que quiero nuevamente recuperar mi resistencia, quiero volver a recuperar eso cuando yo corría mis 90 minutos sin cansarme, quiero recuperarlo. Entonces ahí entra la fisioterapia respiratoria. O sea, no solamente estamos hablando de fisioterapia respiratoria en patologías, estamos hablando en lo general, en lo general. Si por ejemplo viene un cantante y le dice, ¿sabe qué? Antes yo me metía 5 canciones seguidas y no me agitaba, pero ahora canto 2 y me comienzo a agitar. Entonces ahí es donde yo tengo que trabajar el tema de respiración dentro de la fisioterapia. Mayormente programas de caminatas está indicado para los pacientes con, eh, digamos, que no sufren un tema cardiovascular. ¿Ok? Obviamente para pacientes geriátricos que vayan caminando lentamente, una tolerancia al ejercicio, mejor dicho. Más generalmente este tipo de caminatas es para qué? Para la relajación de los músculos, la funcionalidad sanguínea más que todo, ¿ya? Este tipo de programas que uno le tiene que dar al paciente es conforme va haciendo la caminata. Si, por ejemplo, indica caminé 10 minutos y me cansé, muy bien, el día de mañana a caminar 11 minutos y así sucesivamente hasta llegar a una meta que el paciente, ustedes le van a poner al paciente, más que todo. ¿Ok? Si, por ejemplo, el paciente no tiene una mascotita, lo pueden realizar caminando al parque, cogiendo unas botellitas con piedritas como si fueran unas pesitas, pero no, claro que con la botellita de piedritas no va a pesar igual que 1 kilo, ¿no? Entonces, así, puesto algo en las manos, después de 2 días, cambiarle ese tipo de pesitas ya por una de 1 kilo, por ejemplo. Pero siempre tiene que sostener algo en los brazos, en la mano, para que también trabaje la funcionalidad de la flexión y la extensión del brazo y el antebrazo. ¿Alguien de repente ha leído cuál es la escala de Disney de Bohr? Bien, la escala de Disney de Bohr es una escala muy, pero muy larga. No es solamente hasta los 10, es más todavía. Eh, Se le hace esto a los pacientes fumadores, a los pacientes que de repente tienen un momento fueron diagnosticados de cáncer al pulmón o pacientes que refieren a que tienen problemas pulmonares, se le hace este tipo de escala. ¿Okay? Si, por ejemplo, cuánto tiempo aguanta el aire, cuánto tiempo siente que él puede inhalar y cuánto tiempo aguante la respiración. Este tipo de, mayormente, este último PDF es para que ustedes sepan las conclusiones que tienen que llevar cuando antes de tratar a un paciente y después de tratar a un paciente y cuando están tratando a un paciente. ¿Okay? Nunca por nunca puedo adivinar yo lo que voy a realizar con mi paciente. Siempre uno tiene que leer primero los antecedentes del paciente, si presenta o no presenta alguna otra patología. Las recomendaciones siempre que se le indica es que cuando uno come, ¿ya? Uno, no sé si han escuchado ese mito que dicen, recién acabas de comer, quédate tranquilo porque te puede agarrar un calambre, te va a hacer daño. La comida comienza a digerir en uno pasado los 40 a 45 minutos. Es por eso que dicen que no se puede hacer los ejercicios en las 2 horas siguientes de una comida. ¿Ok? Porque los ejercicios comienzan a digerir a partir de los 40 a 45 minutos y terminan de digerirse aproximadamente después de 3 horas. ¿Ok? Entonces, es falso que dicen, ni bien comes, te pones a hacer ejercicio. No, no lo hagas. No, sí lo puedes hacer, pero antes de los 40 minutos. A ver, es un paciente con diabetes y sobrepeso. Okay.
Lo primero que tienen que hacer con un paciente diabético, se le retira todos los carbohidratos, absolutamente todos los carbohidratos, todos. Y se le comienza a dar solamente, mayormente las proteínas, para evitar las carnes rojas. Más que todas las proteínas en temas de pollo, pescado. Yo me supongo que este tipo de pacientes, si tu paciente es diabético, le colocarán insulina. Claro, a cualquiera le gusta comer, pero si yo tengo ya una patología, lo que tengo que hacer es primero mi salud. Lo primero que tenemos que hacer aquí, antes de iniciar una terapia respiratoria con este tipo de pacientes que están subiditos de peso, primero lo que tengo que trabajar es la alimentación, ¿ok? La alimentación. No con frutas en pacientes diabéticos, porque las frutas luego se hace azúcar, se hace nada y nuevamente me va a volver a dar hambre, ¿ok? Lo que se le indica a este tipo de pacientes son mayormente cereales, pero cereales como por ejemplo el Quaker, la avena, una dieta balanceada más que todo en proteínas, en líquido, ¿ok? En jugos naturales, tratar de quitar el azúcar lo más, todo lo que sea posible, no, por ejemplo, un jugo natural de papaya, evitar echarle el azúcar. Si al paciente primero no le trabajamos el tema de la obesidad, nunca va a tener un tema de recuperación para problemas respiratorios como le indiqué al comienzo, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Puede Y en trabajar, cuanto a los pacientes, perdón que te interrumpa, te dejo ahí ya para que para saber tu opinión con tu experiencia. También los pacientes que tienen problemas respiratorios, tanto los que tienen artritis reumatoidea y los que tienen fibromialgia, o sea, otro tema también, en cuestiones de la tolerancia al ejercicio. ok. Eh, los pacientes de fibromialgia, todos sabemos, bueno, los que saben, sabemos que es una enfermedad que uno mismo lo crea, producto que combinó los dolores con el estrés, la preocupación, los problemas y todo lo demás, incluido la vida personal. ¿Ok? La fibromialgia es una enfermedad que se trata mediante profesionales exclusivos de la psicología y producto de médicos psiquiatras y neurólogos. La fisioterapia en la fibromialgia solamente trabaja los ejercicios. Entonces, en fibromialgia, la rehabilitación, la terapia respiratoria es totalmente, lo va a ayudar un montón, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar un tema con paciente con fibromialgia? Sacarlo a andar en bicicleta, hacerlo trabajar las caminatas, salir a correr con ese paciente, si es un paciente que todavía tiene una edad apropiada, y evitar más que todo los problemas, las ansiedades, combinar toda la vida diaria de lo malo, separarlo de lo bueno. Por ejemplo, llevarlo a sitios recreativos, a sitios, por ejemplo, donde haya bastante gente que practique el deporte, el yoga, y eso es lo que le va a ayudar para un tema de fibromialgia. Y en pacientes con artritis reumatoidea, lo primero que tenemos que hacer es calmarle el dolor y mediante, yo siempre uso en este tipo de pacientes la parafina, no sé si en el país donde está ese tipo de producto. Yo uso la parafina, les aplico a los pacientes la parafina, espero que la parafina dé efecto y recién comienzo a trabajar los ejercicios con este tipo de pacientes. Okay. En pacientes con fibrosis pulmonar, lo primero que tengo que hacer la valoración es de cuánto está en los pulmones, en cuánto tiene la funcionalidad los pulmones. ¿Ok? Para este tipo de pacientes con fibrosis pulmonar, también tengo que saber cuánta tos excesiva tiene mi paciente. Y si hay también un tema de complicaciones de bronquiasis o bronquitis. Pero mayormente para este tipo de pacientes se le trabaja con la pelota grande de gimnasia. ¿Ok? Mi paciente eleva los brazos con la pelota, inhala por unos de 2 a 4 segundos la respiración y conforme va bajando los brazos hacia altura de mi pecho, estirado los codos, boto la respiración. ¿Ok? Y solamente se le puede trabajar un aproximado de a lo mucho 5 minutos al paciente y siempre con pausas descansando. Porque si no, pues en tema de de fibrosis pulmonar, hay una afectación, hay unas pequeñas perforaciones en los pulmones
Entonces los pulmones no trabajan correctamente ni al 100, ni al 80, ni al 90%. Entonces yo no puedo hacer un ejercicio excesivo a mi paciente. Licenciado, muy buenas noches. ¿Será que le puedo hacer una consulta? Sí, buenas noches. Usted como decía que la fisioterapia respiratoria no siempre es en un paciente con patología, sino que también se puede utilizar para pacientes que no tengan una patología, ¿no? ¿Y qué Sí, pasaría con los pacientes que tenemos en UCI? ok, ¿Qué técnicas se podría utilizar o qué maniobras o qué tipo de ejercicio se podría realizar en aquellos pacientes? ok. Esa es mi pregunta. Sí, en los pacientes con UCI hay que saber el motivo de cuál es. Por ejemplo, yo he tratado en pacientes COVID que han estado en unidad de cuidados intensivos. Hay pacientes que reaccionan y pacientes que no reaccionan, por ejemplo. En pacientes que en la mayoría no reaccionan, lo que nosotros hacíamos en pacientes COVID, cuando estaban en UCI, nosotros les trabajábamos el método de la movilidad, pero involuntaria. O sea, nosotros mismos les hacíamos los estiramientos, le trabajábamos la parte del esternón, la parte de la zona de las caderas, los estiramientos de pierna, los estiramientos de brazo. Así era como trabajábamos en un paciente UCI. No he trabajado exclusivamente con pacientes UCI, con otro tipo de patologías que no sean COVID y que no sean temas de diabetes. ¿Ok? Mayormente esos son los tipos de pacientes que solamente como nosotros entramos a esas áreas. Hay que saber primero qué tipo de patologías hay en UCI. ¿A qué tipo de patología, por ejemplo, te refieres tú? Ya, si es en un tema de ACV, lo que solamente vas a trabajar es la rehabilitación, que son los estiramientos que tú mismo lo tienes que realizar. Porque en método de fisioterapia es imposible que te lo permitan que tú lo trabajes si el paciente está hospitalizado. Pero sí un tema de rehabilitación es que le hagas los estiramientos involuntarios, que tú mismo los realices, los estiramientos de brazo, de las extremidades superiores, inferiores, de trabajes el tema del esternón, porque si es un accidente cerebrovascular, imposible que tu paciente, pues tú le digas, ¿sabes qué? Aguanta la respiración o respira, pues es imposible que tu paciente te haga caso. Del esternón, si uno no se da cuenta, o al momento que yo hago los estiramientos de los brazos, impulso los brazos hacia atrás, el esternón va hacia adelante. Es como una sacada de pecho, como le dicen. A eso es como me refiero a un trabajo de esternón. Les recomiendo para los, de repente hay recién estudiantes o personas que quisieran aprender más, les recomiendo el libro de Paul Busquet de las cadenas musculares y se van a dar cuenta cuál es la funcionalidad de los músculos de la respiración. El libro se llama El libro de las cadenas musculares de Paul Busquet. Lo puedes trabajar por minutos. ¿Cómo lo puedes trabajar por minutos? Por ejemplo, le haces un ejercicio basado, digamos, en segundos. Por ejemplo, le haces que aguante la respiración de 2 a 8 segundos o a 6 segundos y después le haces otro tipo de ejercicio realizando nuevamente la inhalación y la expiración del aire, pero dentro del minuto, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, si tú lo haces que con una pelota estire los brazos, ¿ok? Ahí lo haces que eh, inhale, por ejemplo, y aguante la respiración 6 segundos, luego bota la respiración. Ahora con tu brazo estirados hacia tu derecha, con tus brazos estirados hacia la izquierda, tus brazos estirados hacia adelante, ahora vas a elevar una pierna y vas a aguantar nuevamente la respiración, así, por un minuto, ¿ok? Si es un paciente consciente, es un paciente que te va a realizar los movimientos, se le trabaja por minutos. Después de un minuto descansas aproximadamente unos 30 segundos y nuevamente vuelves a realizar. Si es un paciente con fibrosis pulmonar, no lo puedes realizar. O si es un paciente con un tema de bronquiasis o bronquitis, que es una enfermedad ya que lo tienen de por vida, no lo puedes realizar. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que te genera, por ejemplo, en la bronquitis o bronquiasis, es una enfermedad que te genera tos constantemente. Puede ser seca o con mucosidad.
y si tú le haces ese tipo de maniobra, puedes hacer que el paciente expulse demasiadas secreciones y puede llegar hasta un punto donde puede ahogarse, porque ya es una patología que lo va a tener de por vida. Pero después lo puedes realizar Ahí, normal, no hay ningún problema. Sí, en post-COVID es excelente ese tipo de maniobra. Yo tengo, chicos, con esto finalizo, yo tengo libros digitales sobre más extensa en el tema de la terapia respiratoria, mucho más extensa. Los tengo en PDF, tengo también el tema de las cadenas musculares de Paul Busquet y tengo exclusivamente fisioterapia en respiratoria y exclusivamente rehabilitación rehabilitación en fisioterapia respiratoria. No hay ningún problema. Yo me paso a retirar porque tengo que dictar la siguiente clase, ¿ok? Un gusto, un placer haber estado con todos ustedes presentes. Muchas gracias, muy buenas noches.